Muy buenos días, alumnos. En esta tarde me ha tocado explicar el tema de ángulos. Vamos a explicar el tema de ángulos. Y vamos a ver desde el aspecto de su clasificación. Pero antes de eso, vamos a definir qué es un ángulo. Muy bien. Un ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen y que no están en línea recta. Acá tenemos la representación del ángulo. Acá tenemos este rayo A y este rayo B, ¿no? Este punto que es común para el rayo A o el rayo B se llama vértice. ¿Cómo se le llama? Vértice. Entonces a estos rayos también se le llama lados del ángulo. Sería OA y sería OB. La notación. Acá tenemos cualquiera de las dos formas. Puedo representar así A o B, como indica acá, o B o A, igualito es. Ahora, una pequeña nota, observación. Cuando ustedes vean este tipo de notación, esto significa medida del ángulo A o B. O sea, lo que mide el ángulo, ¿no? Lo que mide la magnitud del ángulo, que es magnitud de la separación de todos lados. En este caso, ¿cuánto es la medida? Yo le he puesto alfa. ¿No? Puede ser 30 grados, puede ser 40 grados, etc. Muy bien, vamos con el vecino. Vamos a clasificar los ángulos de acuerdo a su medida. Bueno, tenemos acá uno, el ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es más o menos así. Es aquel ángulo, ¿no? Es aquel ángulo cuya medida se encuentra comprendida mayor que ¿cuánto? Que 0 grados y menor que ¿cuánto? Que 90 grados. Podría ser 60 grados, 70 grados, 80 grados. Cualquiera de los valores que esté en este intervalo, llamará entonces un ángulo agudo. ¿Listo? Un ángulo agudo. Tenemos el segundo, el ángulo recto. Entonces, un ángulo recto lo podemos representar de esta forma. Entonces, el ángulo recto tiene una única medida. ¿Cuál es? 90 grados. Mientras que en el ángulo agudo puede haber varias medidas, pues, porque acá puede ser infinitos valores. Valores enteros hay infinitos, pero valores con, digamos, decimales hay infinitos, ¿no? Pero en el ángulo recto solamente existe un único, cuya medida es 90 grados. El ángulo obtuso también lo podemos representar de esta forma. Entonces, el ángulo obtuso está comprendida entre mayor que 90 grados y menor que 180. A ver, alumnos. Un ejemplo de ángulo obtuso. A ver, vamos. Correcto, lo has dicho rapidísimo, ¿eh? Por ejemplo, puede ser un ángulo de 100 grados. 100 grados es la medida de un ángulo obtuso, porque 100 grados es mayor que ¿cuánto? Que 90 y menor que ¿cuánto? Que 180. ¿Otra medida? 110. 110, claro, porque 110 es mayor que 90 y menor que 180 grados. Pasemos ahora, ya hemos terminado a clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida, ¿ya? Pero ahora vamos a ver de acuerdo a la posición de sus lados. O sea, cómo los lados están posicionados. Ahora, yo quiero notar lo siguiente. Acá son un único, un ángulo nada más. Pero acá hay varios ángulos. Miren, acá estoy tomando dos. Los ángulos consecutivos pueden haber 3 o más. Muy bien. ¿Qué son ángulos adyacentes? Son ángulos que están en un mismo plano. Se llaman ángulos coplanares. Mismo plano. Que tienen un lado común. ¿Cuál es el lado común acá? El lado común es el lado compartido. Y el lado compartido sería OB, porque es común para este ángulo acá, para el ángulo BOC, y es común para el ángulo BOA. Ahí está. Ese es el lado común, como indica acá. Ahora, acá dice que sus regiones son disjuntos. ¿A qué llamamos regiones? Regiones sería, esta parte de acá, es todo lo que limita, ¿no?, los lados del ángulo. Con este otro, por ejemplo, ¿no?, son disjuntos. En otras palabras, no se están intersectando esas regiones, ¿sí? Entonces, a eso se llaman ángulos adyacentes. Podríamos decir, en un lenguaje sencillo, son ángulos que están pegados, son ángulos que están vecinos, uno al lado del otro. ¿Ok? Atento, por favor, no te distraigas. Muy bien, vamos con el número 2, que serían los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos, si puedes acercarte, por favor, no te marees,
Los ángulos consecutivos son 3 o más. Puede haber 3, puede haber 4, puede haber 5, ¿no? ¿Qué cosa de común guardan esos ángulos? Un mismo vértice. Por eso acá dice, comparten un mismo vértice. Y están dispuestos uno a continuación del otro. O sea que van al lado, el otro al lado y así. Por eso que si yo tomo dos de ellos, ¿no? Dos de ellos pegados serían ángulos adyacentes. Dos de ellos adyacentes. Estos dos ángulos son adyacentes, ¿eh? ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos entonces lo que son ángulos adyacentes, lo que son ángulos consecutivos. Luego voy a preguntar, ¿eh? Tienen que estar muy atentos. Muy bien. ¿Qué son ángulos opuestos por el vértice? Acá está. Los opuestos por el vértice, dice, son dos ángulos que tienen el mismo vértice. Este es el vértice, ¿ven? Este ángulo acá tiene el vértice O y este ángulo acá tiene el vértice O. O sea que el O es el vértice común, ¿no? ¿Qué más dice? Donde los lados de uno de ellos son los rayos opuestos del otro, claro. Porque este lado, por ejemplo, es el opuesto de OB. O B' es el opuesto de A. O A' es el opuesto de OA. ¿Te das cuenta? Su medida, ¿cómo son? Iguales. ¿Correcto? Sus medidas son iguales. Ok. Vamos. El par lineal. ¿Qué son un par lineal? Son ángulos adyacentes. Al decir adyacentes quiere decir que son dos ángulos pegaditos. Ahí está. Son ángulos adyacentes, muy bien. Cuya suma de su medida, ¿cuánto es? 180 grados. Acá lo tenemos. Alfa más beta, ¿cuánto vale? 180. Una pregunta poquito. A ver, alumno. ¿Qué pasaría si alfa fuera 100 grados? Perdón, beta fuese 100 grados. ¿Cuánto sería el valor de alfa? A ver, Daphne, ¿cuánto sería si fuera 100 grados? ¿Y cuánto sería? 80. 80 grados. Porque 100 más 80 es 180. Listo. Ese es el par. Par es 2. Lineal porque forman una línea, ¿eh? ¿No? Par, 2, lineal, porque reunido de las dos forma una línea. Listo. Vamos terminando la teoría para hacer los ejercicios. La bisectriz de un ángulo. ¿Qué es? Rayo que biseca un ángulo. Este rayo, que yo le he puesto color amarillo, es la bisectriz de este ángulo de acá. Para que sea bisectriz, tiene que dividir al ángulo en dos partes de igual medida, ¿no? Ahí está. El alfa es igual al beta. Listo. Bien, vamos a hacer los problemas de una vez. A ver, si lo leemos, a ver qué dice acá. Estos dos ángulos son ángulos adyacentes. ¿Qué eran adyacentes? ¿Qué eran adyacentes? Ángulos uno al lado del otro. Dos. Muy bien. Así que vamos a colocar de esta forma. Mira, no se distraiga. Acá lo tenemos, ¿correcto? Entonces ahí lo tenemos. Fíjate bien. Vamos a ver acá. Más o menos. Ahí está. Listo. Mira acá, sería A, O, B, es el primer ángulo que dice acá, está, A, O, B, cuya medida, ¿cuánto vale? 3x. Y la medida, ¿cómo se lee eso? Medida del ángulo, ¿cómo se lee? Medida del ángulo BOC, BOC, acá lo pongo así. ¿Cuánto es la medida? 4x. Está pensando, esto sería 4x. Y finalmente, ¿qué? Habla, medida del ángulo, hablando. AOC igual a ¿cuánto? 140. AOC. Todo este ángulo acá, toditito dice que mide ¿cuánto? 140. Ahí está. Es bien sencillo. Entonces digo por acá que este ángulo, cuya medida es 140, abarca dos ángulos. El ángulo AOB y el ángulo BOC. Cuya medida, ¿quiénes son? Dime. 3x y 4x. Voy a sumar 3x más 4x. ¿Cuánto es 3 más 4? 7x. 7x igual a 140. Este 7 pasa a dividir. ¿Cuánto vale x? 20. Y esa es la respuesta a la pregunta. ¿Se entendió? Está facilito, ¿no? Muy bien. Acá que dice, los ángulos forman un par lineal. Par lineal. Entonces lo buscamos. Acá está el par lineal. Ya está. Entonces vamos a hacer así, miren. El par lineal lo vamos a hacer de esta forma. Ahí está. Eso. No se distraigan, ¿ya? A ver, digo por acá, A, O, B, B, O, C. Par lineal, tal que su medida respectiva, o sea, este primero vale 2x, y este ángulo mayor, ¿cuánto vale? 7x. Escuchen, por favor, cuando te habla la palabra respectiva,
quiere decir que hay que colocar en el orden que te indica. ¿Qué orden me han dado primero? A o B. Acá, A o B. Y lo segundo, ¿quién es? B o C. Entonces, si me dicen respectiva, ¿no? Entonces dicen cuyas medidas respectivas son 2x, o sea, A o B lo relaciono con el primero, 2x. Y B o C lo relaciono con quién? Con el segundo, 7x. Ahí está. Listo. Una pregunta, a ver, me dice. Dime, ¿cuánto vale todo el ángulo que está acá? 9. 9x, claro. 9x igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale? 180. 180 grados, porque es la teoría, ¿no? Acá dice, la medida de todos ángulos es 180 grados. Ya está. Este 9 pasa dividiendo, y X ¿cuánto vale? 20. Pregunta elemental. A ver, me dice, medida del ángulo AOB sería entonces Sería A o B. 40. Sería, claro, lo has hecho directo. Ajá. ¿Por qué? Porque X ¿cuánto vale acá? 20 grados. ¿Y cuánto es 2 por 20? 40. Lo digo por acá. Finalmente, medida del ángulo A o B igual a 40. Dato, una pregunta. Si yo te hubiese pedido cuánto es la medida del ángulo B o C, o sea, esto que tengo acá, tu respuesta es 140. ¿por qué 140? Porque X ¿cuánto vale? 20. ¿Y 20 por 7 cuánto es? 140. Listo. ¿Se entendió? Ok. Vamos con la siguiente. A ver, dice, acá hay estos dos valores que son la medida de ese ángulo opuesto por el vértice. Opuesto. Acá está. Opuesto está acá. Estos ángulos, miren cómo se está representando, ¿ya? Entonces, si me dicen opuesto, ya de frente nomás, saco mi teoría que está grabada, aflora, ¿no? Y lo exteriorizo con esta gráfica así. Mira acá, ahí está, ahí está. Eso lo tenemos. Entonces, no me dan letras, no me dicen A o B, no me dan nada. Así que tengo la libertad de colocarlo acá, al primero, por ejemplo, y el otro lo pongo por acá, 120 menos X. ¿Por qué? Porque son ángulos que opuestos por el vértice. Y esta es su representación. A ver, Dani, los ángulos opuestos por el vértice, ¿cuál es la propiedad? Que sus medidas, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Así que voy a igualar este valor 3x con este valor 120 menos x. Ahí está. Es una simple ecuación. Este x negativo pasa, o sea, sería 4x. ¿Igual a cuánto? 120. ¿Qué estás pensando? 120. Este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto vale x? 30. Ahora, la pregunta ¿cuál es? Lea por favor. Halla la medida del ángulo adyacente a uno de ellos. Bien, voy a reemplazar para saber cuánto es. ¿Cuánto vale x? 30. ¿Cuánto es 30 por 3? 90. Por ejemplo, el adyacente de este sería el que está al costado, ¿no? Este es el adyacente. Vamos a llamar a ver I. Entonces, 790, el que está al costado, ¿cuánto vale? A ver, ¿quién me dice? 90. Ese es el adyacente. Por ejemplo, de este ángulo de acá, su adyacente es el que está al lado. O sea que I. No, yo así lo estoy llamando yo. Entonces, el I vale 90. Se acabó. Si uno dice, profesor, y si hubiese reemplazado acá, igualitos son. Como X vale 30, 120 menos 30 es 90. Este ángulo vale 90. El que está al costado es su adyacente. Es decir, la misma respuesta. Listo. Vamos con la última y con eso terminamos. Acá hay tres ángulos hablan consecutivos. Consecutivo lo tenemos acá, que es un ángulo a continuación del otro. Así que vamos a dibujar de esta forma. A ver rápidamente. Mira acá. Acá tengo uno. Ahí lo tenemos uno. Acá lo tenemos dos. Ya. Acá tenemos dos. Y acá tenemos el tercero. Ahí. Entonces colocamos así los valores A, O, B, C y D. Listo. Ahora coloco ¿qué? Melissa, ¿qué coloco? Los valores. Ya está en la gráfica. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el primer ángulo? Medida del ángulo. Habla. A o B. A o B. ¿Cuánto vale este ángulo? Acá me indica. 35. Ya estás pensando. 35 grados. Luego dice la medida del ángulo AOC. A, O, C. Me refiero a todo este ángulo acá. ¿Y de ese ángulo cuánto vale? Dime. 55. Ajá. Y luego dice BOD. BOD. O sea, se refiere a todo este ángulo.
todo este ángulo de acá, a ver, ayúdame, ¿cuánto vale? 70 acá. Estamos terminando. Entonces decimos por acá, a ver, despierta. Si este vale 55, a ver, ayúdame, y una parte vale 35, ¿cuánto vale esta parte de acá? 15. ¿Estás segura? No. ¿Cuánto vale? 20. Porque 35 más 20, ¿cuánto vale? 55. Ahora, todo este ángulo, ¿cuánto vale? 70. Entonces yo puedo hallar esta parte restante. Este me debe dar, ¿cuánto? 50 grados. Porque 50 más 20, ¿cuánto vale? 70. He terminado. Digo por acá del gráfico. ¿Dónde está? Fácil. Del gráfico diré que la medida del ángulo COD es igual a, hablando, 50 grados. Y con ello hemos terminado los problemas de ángulo. Es bien sencillo. Es cuestión que ustedes repasen sus problemitas y se acabó. Muchas gracias.